paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar el sol, en el versículo del sol, la luna y las estrellas. En Marcos 13, 24. Dice Cristo Jesús, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Vamos a mirar, acuérdense, hermanos, nuestro Padre Dios y Cristo Jesús siempre nos habló con parábolas, alegóricamente. Vamos al contexto. Aquí vamos a mirar lo que realmente es. Yo voy a explicar lo que realmente dijo Jesús. El contexto, en el contexto es, voy a comenzar en el 14, pero cuando vean la abominación desoladora, este es el ejército del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes o al monte. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está Cristo, o mirar, allá está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas ustedes, miren, os lo he dicho todo antes. Aquí en este versículo, en el 22, dice, van a engañar inclusive a aquellos que fueron escogidos. Cristo escogió 12. De esos 12, uno fue engañado, Judas. ¿Cómo lo engañó Satanás? Por el dinero, amor al dinero. Entonces, fíjense bien en el 24, pero en aquellos días después de aquella tribulación. ¿Cuál es la tribulación, hermanos? La falsa doctrina. La falsa doctrina. Esas son las tribulaciones. Se los voy a decir así. En este caso es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Dice el Señor, no se dejen engañar. Viene un día donde Dios viene airado y viene a poner orden, viene a tomar control a nuestros corazones. Entonces, aquí están las señales, ¿ok? Entonces, son las tribulaciones de nuestras vidas. ¿En dónde debemos de esperar a Cristo Jesús? En nuestros corazones. Entonces, fíjense bien. Yo aquí se los estoy diciendo ya. Aquí se los estoy diciendo, pero lo vamos a estudiar. Hermanos, no piensen que ustedes dicen, esto ya lo entiendo, ya. No, hermanos, hagan todo el estudio, por favor. En el nombre de Cristo Jesús se los digo para que aprendan. Esto tiene que ver con doctrina. Dios usó al pueblo de Israel para enseñarnos. Lo que pasa en lo físico pasa en lo espiritual, pero como lo espiritual no lo podemos ver porque el reino de Cristo es un reino invisible, no lo podemos ver, aunque por el fruto de las personas es cuando lo podemos ver, por su fruto. Entonces Dios usa al pueblo de Israel. Cuando Jesús vino,
eventualmente el sol se oscureció. El sol se oscureció. ¿Cuándo se oscureció? A las 3 de la tarde, cuando Jesús murió. ¿Ok? Que también es simbólico, eso es simbólico. Aquí está el mensaje. Ahí es cuando viene la ira de Dios. Jesús, cuando comenzó a predicar, él agarró el libro de Isaías y básicamente lee ese capítulo, parte de unos versículos de Isaías, donde dice acerca de la profecía acerca del Mesías. Entonces Jesús lo lee, dice, esto se ha cumplido hoy. Se ha cumplido hoy, pero él se para cuando está leyendo, cuando habla acerca de la ira de Dios. Jesús vino a predicar, a darle salvación a su pueblo, pero eventualmente viene la ira de Dios. Entonces, se anduvo predicando las buenas nuevas, Jesús anduvo predicando a Juan el Bautista, Jesús y después los apóstoles y todos los empezaron a haber más, hubo más discípulos. Eventualmente se predicó todo el evangelio a los judíos en toda la tierra de Israel, o sea, las 12 tribus de Israel. Una vez que pasa eso, llega la destrucción. El ejército romano destruye el templo de Jerusalén y la nación de Israel desapareció, tuvieron que huir. Entonces, eso es simbólico para la iglesia, hermanos. El ejército romano es simbólico de Satanás y sus demonios, pero Dios usa a Satanás y sus demonios para castigarnos, hermanos, para castigarnos. Ahora, Dios no castiga a aquel que es fiel al Señor. Pero antes de llegar a Cristo Jesús, todos sin excepción pasamos por las tribulaciones. Y las tribulaciones comienzan con la falsa doctrina. Es lo que acabamos de leer. Entonces, por la falsa doctrina no tenemos paz. Pero cuando la maldad de los demonios llega al cielo, en la vida de cada uno de nosotros, Dios enjuicia, por decir, a una familia, a una nación. Entonces es cuando Cristo se para, hermanos. Cristo se para y viene a salvarnos. Ahí cuando peor andamos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a estudiar este versículo. Voy a leer los dos. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¿Ok? Vamos a estudiar lo que es el sol. Yo les voy a dar puros versículos en relación al sol, y luego vamos a explicar los que vivimos debajo del sol. Y lo vamos a mirar cuando el sol se avergüenza. ¿Ok? Salmo 72:5. Te temerán a Dios mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Mientras dure el sol. ¿Ok? Salomón enseña lo que es el sol. ¿Ok? 72:17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Necesitamos predicar el nombre de Jesucristo. Cuando predicamos a Jesús, predicamos a nuestro Padre Dios. ¿Ok? Cristo vino a hablar del nombre de nuestro Padre Dios. ¿Cuál es el nombre de nuestro Padre Dios? Padre. Padre. Ese es el nombre de nuestro Padre Dios. Padre. ¿Ok? Jesús, el Mesías, quiere decir Dios con nosotros. Él es nuestro Padre también, simbólicamente,
Por ejemplo, a los discípulos les dijo, antes de irse dijo, no los voy a dejar huérfanos. Ahí les está hablando como padre. Les habló como amigos, les habló como hermanos. Ya no les voy a decir siervos, sino amigos. A Abraham le dijo, amigo Abraham. Y fíjense la humildad de nuestro Padre Dios. Amigo Panchito. Fíjense, Dios, el Dios del universo, hermanos. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Este bienaventurado, nosotros que nunca hemos visto al Padre, lo podemos ver en Jesús. Bienaventurado Jesús. 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 104:19. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Aunque la luna es simbólica de Cristo en este contexto, y el sol es simbólico de nuestro Padre Dios. 136:8. El sol para que se enseñoreara en el día, porque para siempre es su misericordia. En el Cantar de los Cantares, Salomón se casó con una negrita. Esta negrita o morenita, como dice aquí pero en realidad era negrita. Nosotros nos conocemos a nuestras hermanas negritas, morenitas. En el Cantar de los Cantares, 1:6, dice, no reparéis en que soy morena, en que soy negrita, porque el sol me miró. Si ustedes se fijan, la melanina, que es la que da el color a la piel, ¿por qué las personas unas son más morenas que otras? Porque les pega el sol. Entre más nos pega el sol, por naturaleza nuestro cuerpo va a producir más melanina para que no se queme nuestra piel. Entonces, una persona negrita puede estar en el sol mucho más tiempo que una persona blanca. Una persona blanca luego se achicharra. Con 1 hora, 2 horas que esté en el sol, se pone bien colorada. Una persona negrita no. Eso es simbólico. Que aquí lo que está diciendo, no reparen porque la vida me ha dado duro en este mundo. O sea, Dios tiene cuidado de los negritos, o sea, de los sufridos, hermanos. Porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Ahora sí vamos a lo que está bajo el sol. Eclesiastés 12, del 1 al 8. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es lo mismo que dice Proverbios, mira la hormiga, oh perezoso. En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes que venga la ira de Dios a tu vida, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí está, fíjense bien. Antes que se oscurezca el sol, aquí está. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes. Y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave. Al ave aquí es simbólica de los ángeles que tocan la trompeta. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá
terrores en el camino. Aquí está la ira de Dios. Y florecerá el almendro. A Jeremías el Señor le preguntó, ¿qué ves, Jeremías? Dice, pues veo un almendro. ¿Y qué quería decir eso? Que está floreciendo. ¿Qué quiere decir esto? Del norte viene la destrucción. O sea, viene el ejército poderoso de Nabucodonosor, que eran crueles, vienen contra ustedes. Ve y dales el aviso, Jeremías. Toca la trompeta. Viene la destrucción, viene por el norte. Y ellos no creyeron. Hasta que les llegó la destrucción. Dice, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores, aquí endechadores son las personas idólatras, andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Todo esto es simbólico, hermanos, pero no lo voy a tocar. Y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra, así como está en el Génesis, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahí está. ¿Qué es esto? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Todo. O sea, el Señor nos deja nuestro tiempo de vanidad. Nos deja. Pero viene un tiempo cuando el Señor se enoja y viene a dos cosas. Viene a llamarnos. Viene a llamarnos. Entonces, si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando viene el día malo, pues no va a haber nada. La cisterna está rota, no hay nada. No tenemos nada, palabra de Dios. Entonces esa persona, pues no va a ser marcado con la marca de la bestia. Cuando venga la ira de Dios, o sea, le viene la destrucción a su vida. Fíjense bien, aquí está, vamos a Eclesiastés 1, ya está explicado ahí. Es el tiempo de vanidad. Es cuando viene la ira de Dios, hermanos. Eclesiastés 1, 3 al 5. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? No, pues me voy a comprar una casa. No, me voy a comprar un carro. El que tiene un carro quiere dos. El que tiene dos, no, me voy a comprar un carro deportivo. A lo mejor un Lamborghini, un Ferrari. El que tiene 3 carros, no, quiere una colección de carros. O sea, nunca se llena. Ancho es el camino que lleva a la perdición. O sea, el que tiene dinero nunca se harta de tener dinero, hermanos. Eso es lo que dice Salomón. El que tiene mujeres no se cansa de las mujeres. Quiere más, siempre quiere más. Entonces, eventualmente se da cuenta que su vida no es plena, no es llena, no le satisface. No le satisface. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Eclesiastés 1:14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. No, pues que me voy a ganar una medalla de oro. No, pues que me voy a ganar el campeonato mundial. No, pues que yo voy a ser un filósofo. No, pues que yo voy a ser un escritor. No, pues que yo voy a ser un arquitecto. No, que yo voy a tener una familia o sea, los sueños vanos de la vida. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es
vanidad y aflicción de espíritu. Salomón hizo eso. Si ustedes estudian, y les animo a que lean todo el libro de Eclesiastés una vez que terminen este estudio, el mismo Salomón, que anduvo buscando sabiduría y Dios se la dio, llegó a la conclusión que dijo, no, pues todo es vanidad, todo es vanidad. Y concluye, vayan y miren también, estudian específicamente lo que concluye. Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, pues aquí lo puse, miren. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Fíjense, hermanos, a mí como me lo ha mostrado el Señor. Yo trabajé como 20 años en una compañía. Yo era distribuidor de botanas, de snacks, papitas, churritos, dulces, botanas. Y yo recuerdo cuando yo llevaba esa vida. El pago cuando yo comencé en ese tiempo rendía más el dinero. Era regular, yo no me quejaba de lo que ganaba. Pero yo recuerdo otro día, y otro día, y otro día, y un día más, y otro día, y otro día, y otro día. 20 años así, hermanos. 20 años así. Entonces, ¿y dónde termina uno? ¿En dónde termina uno? Eventualmente terminé en la calle. Terminé en la calle. O sea, todo es vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Eclesiastés 2:18-22. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñará. Y nosotros podemos ver aquí si estudiamos las cartas, los libros de, vamos a decir, de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Samuel. Ahí vamos a mirar cómo está, si mal no recuerdo, está en Segunda de Reyes, Salomón. ¿Quién fue? O sea, cómo se pelearon. El reino se dividió. Dice, quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre, fíjense aquí está, que el hombre trabaje con sabiduría. Sabiduría, Cristo, y con ciencia, el don de ciencia, que es lo que yo les estoy compartiendo, y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También, bueno, aquí lo está diciendo literalmente. También en esto es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Déjenme corregir esto. Que el hombre trabaje con sabiduría, vamos a decir la sabiduría de la filosofía, y con ciencia y con rectitud. Ahora, si ustedes se fijan, hermanos, conocer a Cristo es más grande que el don de ciencia. Eso sí aplica, de alguna forma se aplica. ¿Por qué? El conocer el misterio de Dios eventualmente termina siendo vanidad. Lo más importante es conocer a nuestro Padre Dios. Eso es lo más importante, porque Pablo dice,
Si yo hablara lenguas angelicales y si yo conociera todos los misterios de Dios y no tengo amor, de nada me sirve. Y de hecho él dice, la ciencia va a terminar, va a pasar, va a pasar. Un día vamos a hablar un solo lenguaje. Y todo eso va a pasar. O sea, el último fue vanidad. Pero lo más importante, que de hecho fue la caída. Ese es ese es del árbol que le dijo el Señor, no comas del fruto de ese árbol. De la ciencia, que es, o sea, del conocimiento, que es vanidad, porque si lo haces vas a morir. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Entonces, de alguna forma, el don de ciencia también es vanidad, porque todo eso va a pasar. Lo más importante es conocer a Dios. O sea, 1 Corintios 13. Si yo conozco los misterios, si yo hablo en lenguas o todos los dialectos del mundo, pero no conozco a Dios, nada soy, nada soy. Entonces todo eso va a pasar, pero Dios permanece. Dice que el hombre trabaja, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Eclesiastés 4:1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Aquí está hablando de los que están debajo del sol, sin tener quien los consuele. No hay quien consuele a los que andan tras la vanidad, hermanos. O sea, una persona, vamos a decir que tiene 10 mujeres, tiene dinero y por tener dinero puede tener 10 mujeres. La mujer busca la seguridad. Tampoco podemos hablar mal de las mujeres. A veces dicen, no, esa es una gold digger, nomás anda buscando el dinero. Pues sí, todos andamos buscando el dinero cuando andamos debajo del sol. Entonces no hay que ser hipócritas, vamos a ser honestos. Nosotros pecamos igual que una mujer que anda nada más detrás de la lana. Todos hacemos eso debajo del sol. Entonces vamos a decir que un hombre por tener lana tiene 10 mujeres. Salomón tuvo 1000. De eso no hay nadie que le gane a Salomón. Tuvo 1000. Entonces, pero cuando Salomón tenía un problema, vamos a decir sin Cristo, sin Dios, dice, no hay nadie en quien le dé. En este caso Salomón sí tenía a Dios. Pero una persona que tiene dinero, su dinero no lo consuela, ni sus mujeres, ni su poder, aunque sea presidente, aunque sea el hombre más rico del mundo. No hay quien lo consuele en sus aflicciones. No lo hay, hermanos. Eso es lo que está diciendo Salomón. Sin embargo, el que se hace pobre, o sea, el que no busca la vanidad de este mundo, para conocer a Dios. O sea, Cristo dijo, dejen todo este mundo, olvídense del mundo, síganme a mí, sigan a Dios. Y yo los voy a consolar. Cristo los consoló, hermanos. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, porque estaba ciego. ¿Quién iba a consolar a un ciego? Yo entiendo que está ciego, amigo Panchito. No hay quien me consuele. No hay quien me consuele. Pero cuando llegó Cristo y oyó de Cristo y empezó a gritar y a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Y Jesús se para y dice, ándale, ve, te llama. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? Señor, quiero ver. Jesús consoló al ciego, le dio vista, hermanos, le dio vista. Vino una mujer cananea, e igual. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dicen los discípulos, despídela, Señor, despídela, no es judía, es cananea. Y Jesús le dice,
no es bueno, no es bueno. Dice, mi hija es afligida por un demonio. No es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Y fíjense bien, hermano, la mujer contestó con la palabra de Dios. Voy a hacer un estudio también en relación a esto. Chiquito. Ella le contestó algo que está escrito en el libro de los jueces. Le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de lo que cae de la mesa de los hijos. Y hagan de cuenta que Jesús le dijo, tú has escuchado la palabra de mi Padre. Por lo que dijiste, mujer, por tu fe, ve, tu hija es sana. He ahí la importancia de leer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el Padre, hermanos, hablando. Todos los que mi Padre me da, yo no los voy a rechazar, dice Jesús. Y hay gente que dice que no es necesario leer el Antiguo Testamento. Por Dios, es la palabra de nuestro Padre Dios. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, los demonios. Y para ellos no había consolador. No hay consolación para una persona que anda siguiendo la vanidad, hermanos. Yo lo veo a todo mi alrededor. Yo lo veo y tú también, imagino que tú también. Otro versículo dice, no hay paz para el impío. Bueno, déjenme para no desenfocarme. Eclesiastés 5:18. Esto es lo que está debajo del sol. ¿Ok? O sea, el que ama este mundo se hace enemigo de Dios. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber. Comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Acuérdense que esto es figurativo para la iglesia. Yo se los estoy traduciendo. Debemos de comer, no solo de pan vive el hombre, dice Jesús, sino de toda palabra que sale de nuestro Padre Dios. Y beber. ¿Qué tenemos que beber? La bebida. La bebida comienza con conocer a Jesús. Vengan a mí todos los que estén sedientos. A la mujer samaritana le dijo, es agua de la que tú estás afanada, la que ella estaba sacando del pozo, que también era simbólica de los 5 maridos que tuvo y el que vivía con ella, que tampoco era su marido. Digo, 5 maridos has tenido, o sea, esa agua nunca te va a llenar, nunca. Mejor bebe del agua que yo te doy. ¿Y cuál es esa agua? El Espíritu Santo, que es la fuente del agua viva. Y a través del Espíritu Santo reconocemos el sacrificio de Cristo Jesús, que es su sangre, el pacto que hizo en la última cena. Entonces tú tienes un consolador. Entonces Jesús vino a consolar al ciego, a la cananea, que conocía la palabra de Dios y que vino y creyó que él era el Hijo de Dios. Consoló a Marta, a María, a Lázaro lo resucitó. O sea, ahí está a todos los que Jesús consoló. Eclesiastés 5, déjenme ver, porque aquí no lo puse bien, 5:18. 5:18. Lo puse doble, ok. 6, 1 y 2. Hay un mal, dice Salomón, que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea.
Aquí están las riquezas, hermano. Ahora, esto es figurativo, es simbólico para nosotros. Jesús lo dice al hombre que tiene posesiones. Le dice, anda, vende lo que tiene, dalo a los pobres, ya no andes afanado por tener mucho dinero. Dice, dalo, porque tendrás tesoro en el cielo. Ese es el tesoro. Tendrás tesoro en el cielo, donde la polilla no llega. Y vienes y honra. Eso la verdad, nuestra riqueza, hermanos, si nosotros le servimos al Señor, es Cristo en el cielo, mirando por nosotros, a través del Espíritu Santo. Tenemos los dones espirituales y tenemos la honra. ¿Cuál es la honra? Que cuando nos vienen las aflicciones, ya una vez que nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús, nunca vamos a ser avergonzados, hermanos. La gente que anda en un evangelio diferente siempre nos está espiando. Deja, habla, pues se cree mucho acá, porque él dice que es muy creyente y tiene fe. Hipócrita, deja que le llegue la amargura y ahí lo voy a ver. Nos espía nuestra libertad. Y andan viendo, ¿verdad? Nomás deja que le llegue su día. Y resulta que llegan los días, nos llegan. Pero de todas nuestras aflicciones nos habla el Señor. Y ni aún así creen. Dice que no sufre. No, sí sufre, el desgraciado, no, es que se hace tonto. Eso siempre va a ser así, hermanos. Siempre va a ser así. O sea, que no les venga de sorpresa. Eclesiastés 7:11. Buena es la ciencia, esta es la ciencia de lo que yo les comparto, con herencia. Con herencia. Cristo es el heredero de nuestro Padre Dios y nosotros somos coherederos. A los levitas, a los que trabajan en el templo, les dijo, a ustedes no les voy a dar tierras. A Judá le di tierras, a Benjamín le di tierras, a Adán le di tierras, a ustedes no les voy a dar tierra. Yo soy su heredad. Yo soy su heredad. Cristo es nuestra heredad, hermanos. Buena es la ciencia, el conocimiento de la palabra de Dios, con herencia, con Cristo. Y provechosa para los que ven en el sol, los que estamos aquí en este mundo. Eclesiastés 8:9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Esto también pasa debajo del sol. Nosotros ya lo sabemos, todo esto lo sabemos, hermanos, porque lo vivimos. Lo vemos. Ahorita Rusia se está enseñoreando de Ucrania, o sea, un dictador, Putin. Eclesiastés 8:17. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no lo hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Ahí está. Ahora fíjense otros versículos en relación a cuando viene, ahí les va. Cuando viene y Cristo reina en nuestros corazones. Ahí les va. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Medítenlo, hermano. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Acuérdense que el sol alumbra esta tierra. Eso nosotros conocemos como el día. Y en la noche, cuando el sol está del otro lado de donde vivimos, está dando luz por el otro lado de la tierra, la luna nos
nos da luz. Pero cuando viene Cristo a nuestros corazones, dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Nosotros somos el monte de Sión. En Jerusalén, nosotros somos la nueva Jerusalén. Y delante de sus ancianos sea glorioso. Isaías 49:10. Todo esto es profecía. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, el que tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Ese es Cristo. Fíjense bien, hermanos. Yo les iba a dar esto de tarea, pero lo voy a tocar. Isaías 13. Aquí está bien explicadito. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Eso también es lo que está en el libro del Apocalipsis. El Señor dice, pueblo mío, sal de Babilonia. ¿Cuál es Babilonia? Amar este mundo. Sal de ahí, hijo mío. Ya, olvídate del dinero, olvídate de todo. Sígueme a mí. Sígueme a mí. Sal de Babilonia. Ya, olvídate de todo eso. Olvídate de la vanidad. Ya no andes afanado o afanada. Como le dijo a Marta. Dice Marta, Señor, dile a María, Marta, Marta, Martita, Martita, afanada y turbada estás con tantas cosas. Una sola es necesaria. ¿Cuál cosa? Lo que hizo María. ¿Y qué estaba haciendo María? Escuchando al maestro. Eso es lo único que ocupas, hermano, hermana. Tienes que hacer lo que María. Eso es lo más importante, que nadie te lo va a quitar. Nadie. Cuando tú te pones a escuchar al maestro, que es Jesús, nadie te lo quita. Entonces hay que dejar Babilonia, hay que dejar este mundo ya. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipe. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. ¿Ok? ¿Quiénes son estos consagrados? Vamos a comenzar con Pedro, Juan, Mateo, sus discípulos, Pablo. Estos son los valientes. Ahora, él también tiene sus ángeles. Él también tiene sus ángeles, pero entre los seres humanos son sus discípulos. Llamé a mis valientes para mi ira, pero no con espada, así como quería hacer Pedro ahí cuando le cortó la oreja. No, con el espíritu, Pedro, con el espíritu, Pedrito, no a golpes, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. A los que se alegran con mi gloria. Y fíjense, estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová es Dios y los instrumentos de su ira. ¿Quiénes? Y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad. Ahora aquí, hermanos, fíjense bien, aquí, en este contexto, es para castigar. Aquí era para castigar a los desobedientes. ¿Ok? Ahora resulta que todos somos desobedientes. Todos, sin excepción. Todos. Entonces el pueblo de Israel fue llevado cautivo, un remanente, la mayoría murieron, hermanos, ¿ok? La mayoría murieron.
un remanente fue llevado a Babilonia y el Señor les dijo, ustedes van a estar ahí 70 años. El templo fue destruido, el templo que construyó Salomón. Entonces este estruendo es Nabucodonosor y su ejército. Para la iglesia es Satanás y sus demonios, hermanos. Tal vez muchos de ustedes ya sufrieron esto, ustedes ya fueron llevados cautivos a Babilonia, sufrieron, o sea, en su vida, por la razón que sea. Ahí cuando andaban en el llanto, Cristo los rescató. Entonces el Señor dice, reconstruye el templo. Hay que leer el libro de Esdras, hay que leer sobre todo Ageo. Ageo también. Dice, ustedes, ya una vez que fueron, cuando pasó el tiempo de Nabucodonosor y llegó un gobernante de Irán, persa, Ciro, conquistó Babilonia. Entonces Ciro permitió que reconstruyeran el templo. ¿Y qué andaban haciendo las personas? Andaban levantando sus casas, o sea, la vanidad, y el templo lo tenían descuidado, no se preocupaban por él. No se preocupaban por él. Vayan y lean también el libro de Ageo. Dice, trabajan y trabajan y trabajan, o sea, andan en la vanidad todavía. Vayan y construyan el templo, vuélvanse a mí, dice el Señor. Pongan su esperanza en mí, no en las cosas del mundo. Vienen de lejana tierra, de Babilonia, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. El Señor prepara la tierra antes de venir Jesús. ¿Cómo la prepara? Nosotros que andamos llenos de orgullo y queremos, no, yo quiero dinero, no, que yo le voy a comprar casa a mi vieja o a mis hijos, no, que yo voy a hacer esto, que me voy a comprar un carrote, o sea, y eventualmente el Señor dice, ok, Satanás viene y dice, hey, mira cómo andan, ok, dales duro. Entonces llega Satanás con sus demonios y ¿qué hace? Destruye la tierra. Viene la enfermedad, vienen las dificultades, hermanos, vienen las dificultades. A mí, yo lo digo con testimonio, con el afán de que aprendan. A mí fue por el lado de mi esposa, perdí mi familia. Ahí fue cuando llegó Nabucodonosor con su ejército y me destruyó. Ahí andaba yo, ay, sufriendo la pérdida de mi esposa y el ya no poder estar con mis hijos. Y el orgullo de que ya otro hombre se andaba acostando con ella. Y es doloroso, pero en todo caso es orgullo, hermanos. Y yo digo, bueno, Señor, llega uno donde uno lo llega a aceptar. Entonces, ahí es cuando el Señor nos busca, hermanos. Ahí es cuando el Señor nos busca y nos dice, reconstruye el templo. El templo ya lo construyó Cristo, hermanos, con su muerte y resurrección en 3 días. Pero Cristo necesita formarse en nosotros. ¿Ok? Necesita formarse en nosotros. Y Jesús no se va a formar en nosotros si nosotros seguimos afanados queriendo tener cosas del mundo. Si seguimos teniendo la mirada en el mundo, eso no va a pasar. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. La tierra somos nosotros, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Aquí está, hermanos. Y castigaré al mundo por su maldad. Ahí está. Y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios.
¿Quiénes fueron los soberbios en el tiempo de Cristo? Los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley que no entendían. Y abatiré la altivez de los fuertes. Fueron sometidos, hermanos. Haré más precioso que el oro fino al varón. Así es como el Señor nos hace. ¿Qué es lo que le dice Jesús a la iglesia de la Odisea? Oh, porque tú dices soy rico y no tengo necesidad de nada. Le dice, porque dice, ojalá fueras tibio o caliente, pero por cuando eres tibio te vomitaré de mi boca. Arrepiéntete, cambia tu caminar, deja la avaricia, búscame a mí. Y ahí menciona el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Esto pasó en tiempo de Nabucodonosor, hermanos. ¿Ok? Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán. Ustedes andan ahí nomás buscando el oro y la plata. Ellos ni siquiera se van a preocupar de eso. Vienen contra ustedes, por rebeldes. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada. Eso le pasó a Babilonia, fue destruida. Ni se morará en ella de generación en generación. Ahora, nosotros tenemos el cuerpo de Babilonia, hermanos. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. O sea, una persona que anda en Babilonia, si no se convierte a Jesús, vienen las fieras del desierto. O sea, se convierten en personas malvadas. Sus casas se llenarán de hurones y allí habitarán avestruces. Y allí saltarán las cabras salvajes. En su palacio aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Babilonia fue destruida, hermanos. Y esto hasta la fecha permanece así. Joel 2 y 3. Aquí está lo que dice en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Okay, fíjense bien. Tocad trompeta en Sión. Vamos a decir, hijo, ve y dile a mi pueblo su rebelión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Fíjense bien, aquí
Aquí también está profetizando la venida de Cristo, hermanos. También es la venida de Cristo. O sea, ¿viene para destrucción o viene para liberar? Tú decides, tú decides. Día de tinieblas y de oscuridad. Aquí está profetizando el ministerio de Jesús, hermanos. Y eventualmente desde ahí hasta la fecha. O sea, se está hablando del reino de Cristo. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombras, como sobre los montes se extiende el alma, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como huerto de Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. Fíjense bien, aquí está otra vez. Es el día de Jehová. Y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá? Ahora hay gente, de hecho está en el contexto de Marcos 13. A los que siguen a Cristo dice, tú hijo mío, levanta tu cara, porque no vengo contra ti. No vengo contra ti, dice el Señor. Fíjense bien, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con todo vuestro corazón, no hipócritamente, con todo, o sea, con panes sin levaduras, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Toquen trompeta en Jerusalén, en Sión, o en la iglesia, proclamar ayuno, convocada asamblea, reúnan al pueblo, santificad la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos.
y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Nunca más, dice el Señor. Y haré alejar de vosotros al del norte, a Babilonia, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin el mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, oh hijitos míos, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, ovejas, cabras, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán. O sea, en nosotros somos el campo, hermano, nosotros somos la tierra, nosotros somos los animales. Tú vas a volver a ser feliz, hijo mío, sígueme a mí. Porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. En una cosecha hay lluvia temprana y lluvia tardía. Y hará descender sobre vosotros, pues aquí está, lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo, los lagares, simbólico, hermanos. Los lagares se rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, los malos días, hermanos. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas. Esto, hermanos, pasa en el ministerio de Jesús, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo, nunca jamás, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conocerán que en medio de ustedes estoy yo, y que yo soy, yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado, nunca jamás, nunca jamás. Y después de esto, derramaré mi espíritu. Aquí es, hermanos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Simbólico, hermanos. El sol se convertirá en tinieblas. Fíjense bien, hermanos, Aquí está el Espíritu Santo. Y el sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre. Antes que venga el día grande
y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. El nombre de Jehová, el nombre de Jesús, el nombre de Padre. Abba, Padre mío. Todo aquel que invocare el nombre de nuestro Padre Dios, Abba, Padre, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Nunca más seremos avergonzados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá a través de Cristo Jesús y de Jerusalén, la capital de Judá. Y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio contra ellas. Con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Quieren vengarse de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Esto es para todos los que se meten contra nosotros, hermanos, que seguimos a Cristo. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá, a los que creen en Cristo, y los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Esto fue lo que hicieron los judaizantes, los fariseos. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamar entre las naciones, proclamad guerra, despertados a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjen espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Esto es lo que andaba haciendo Pedro, pero Pedro no entendía. Júntense y vengan, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Esto fue lo que Cristo hizo, hermanos, a través de los apóstoles y todos los discípulos que lo siguieron, para predicar el evangelio a todo lo que es alrededor de Israel, pero que también es simbólico para la iglesia en toda la tierra. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Nosotros somos las estrellas, hermanos. Entonces, antes de llegar, pero si nos convertimos, entonces somos ese remanente. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Este es Cristo. Y temblarán los cielos y la tierra. La tierra tembló, hermanos. Pero Jehová, Cristo, nuestro Padre Dios, será la esperanza de su pueblo,
y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habitó en Sión, mi santo nombre. Nosotros somos Sión, acuérdense de eso. Y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Es el Espíritu Santo. Egipto será destruido. Egipto simbólico, hermanos. Egipto eran los que tenían cautivos al pueblo de Dios. Y Edom será vuelto en desierto. Edom es la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob. Por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová morará en Sión, en nuestro corazón. Fíjense bien, aquí voy a terminar con Hechos 2. Pedro lo dice, hermanos. ¿Ok? Pedro lo dice. ¿Qué quiere decir? Ya se los dije, ya se los expliqué. Ahora fíjense en el libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí las lenguas eran otros idiomas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, ¿se acuerdan? Lo que acabamos de leer, el estruendo de la multitud. Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro propio idioma, en la que hemos nacido? Fíjense las lenguas que estaban hablando: partos, medos de Babilonia, o sea, de Irak, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, ahí están los burlones, los de la marca, decían: están llenos de vino, o sea, andan borrachos. Fíjense, aquí está, hermanos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, que esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro está sacando de lo que Joel profetizó en su libro,
Yo nada más les leí el capítulo 1 y 2. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. Pedro, ¿qué tuvo en el capítulo 10 del libro de los Hechos? Tuvo una visión. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué hace el profeta? Lleva la palabra de Dios. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Fíjense bien, hermanos. Sangre y fuego y vapor de humo. Esto ya se cumplió esto. Sangre y fuego y vapor de humo. Yo voy a hacer un estudio en relación sangre y fuego y vapor de humo, que es simbólico. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjense bien, hermanos. Varones israelitas, oigan estas palabras. O sea, esto se cumplió en el ministerio de Jesús, hermanos, y eventualmente recibieron el Espíritu Santo. En ellos. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes. ¿Cuáles fueron los prodigios y señales que hizo Cristo? Pues ningún cristiano puede decir que no lo sabe. O sea, nomás hay que leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí están todos los prodigios. O sea, las maravillas, los prodigios y señales que Jesús hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. La carne, este cuerpo. Porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Cuál es el Hades? Si andamos en Babilonia, estamos en el Hades, en el sufrimiento, porque no hay consolación para nosotros. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, acuérdense que Jesús bajó al Hades. O sea, ¿cuál es el Hades, hermanos? El sufrimiento en este mundo. Jesús lo llevó un día para perdón de nuestros pecados. El Hades es el sufrimiento en nuestras vidas. Ese es el Hades. Jesús lo padeció. Comenzando desde Getsemaní hasta que fue crucificado y murió. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuera dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subirá a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O está el Padre en el centro. A la derecha, ¿quién está? Cristo Jesús. Sepa pues, ciertísima gente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, ya está gobernando Cristo, hermanos. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. ¿Cuál es el reino de Jesús? Es a través del Espíritu Santo, hermanos. Fíjense, cuando escuchan el Evangelio, aquí ya está el Espíritu Santo manifestando en los corazones de las personas que estaban escuchando el Evangelio, y a través del Espíritu Santo se sintieron pecadores. Al oír esto se compungieron de corazón. Aquí está ya la obra del Espíritu Santo en los que estaban escuchando. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos, hermanos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, ya con la ayuda del Espíritu Santo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo dentro de sus corazones. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ok? Ahora, esas cosas que hizo Jesús siguen pasando, hermanos. Y si siguen leyendo, aquí les voy a confirmar eso. Jesús dijo, todo lo que yo hice, Pedro, Juan, Jacobo, todo lo que yo hice aquí, ustedes también lo harán, y aún mayores que las que yo estoy haciendo. Jesús sanó ciegos, curó leprosos, le dio oído al sordo, resucitó muertos, literalmente. Nosotros también podemos hacer eso, hermanos. Nosotros hacemos esto. Y aún mayores, dice el Señor. ¿Cuáles son las mayores? En la iglesia, hermanos, Cristo sigue resucitando muertos, sigue dándole vista a los ciegos, literalmente. Pero aún más grandes. ¿Cuáles son las más grandes? Esa era la figura. Un ciego que no ve, pues es grande, ¿verdad? Es algo, y más cuando una persona ve y luego deja de ver. No es lo mismo un niño o una niña que ya nace ciego a uno que ve y de repente pierde la vista, como Pablo por un periodo de tiempo no podía ver. Entonces, Jesús sanó ciegos, pero ¿quiénes son los ciegos? Los que no pueden ver el reino de Dios. Entonces, la ceguera son dos, el estar muerto son dos, el tener la lepra son dos. O sea, la lepra es una enfermedad de muerte, pero está la lepra carnal y está la lepra espiritual. Nosotros, a través de llevar el Evangelio, y el Señor nos da dones, y dentro de esos dones, ahí resucitamos muertos, con su palabra,
Hay personas que pueden resucitar, que pueden sanar literalmente de sus enfermedades, pero también de las espirituales. Por ejemplo, una persona que está ciega, eso es en la carne, pero también puede estar ciego en la iglesia simbólicamente, o sea, de lo espiritual. O sea, no entiende el evangelio y por lo tanto está ciego o ciega la persona. Entonces, a través del evangelio, las personas reciben la luz en sus ojos espirituales para poder reconocer el reino de Cristo, el reino de Dios. Cristo lo hizo literalmente en la carne, pero ahora es no solamente en la carne, pero también en el Espíritu, pero es a través del Espíritu Santo. Y fíjense aquí, y sobrevino temor a toda persona, o sea, continúa en Hechos 2, y muchas maravillas, las mismas que hizo Jesús, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Ahorita ya no se hace eso, hermano. Ahorita cada quien mira por sus propios. Tenían en común todas las cosas. Entonces en la iglesia, en una iglesia no debería de haber, no debe de haber. Por ejemplo, si una persona tiene una casa, esa casa, y hay una persona que no tiene dónde vivir, un verdadero cristiano debería de darle alojamiento a una persona que no tiene dónde vivir, porque lo tienen en común. No es de él, no es de ella, es de todos en la iglesia. Yo estoy seguro que hay lugares en algunas partes del mundo, las hay, lo creo porque el Señor, donde hacen esto, donde se ayuda a todos los necesitados. Y de hecho las hay aquí, sí las hay. O sea, se ayuda en la necesidad de la persona. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, cómo dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Como iglesia, comer juntos con alegría y sencillez de corazón. No andar peleando. No juntarse para andar viendo ahí películas obscenas. No, o para alegar. No, hermanos. No. Compartir con el que no tiene. Panchito, vengas, hermano. Voy a hacer un pollito. Órale, sale, hermano. Gloria a Dios. Pues yo me voy a traer que hacer unos cacahuatitos, hermano. Yo no tengo mucho. No se preocupe, hermano. Aquí vamos a comer. Aquí hay comida. Véngase. Compartir unos con otros. Ese es el mandamiento que nos da Cristo. Y es lo que está en 1 Corintios 11. Entonces, hermanos, creo que ya queda bien explicado lo que en realidad la alegoría de que el sol no dará su luz. O sea, llegó la ira de Dios. Es tiempo de la ira de Dios. Entonces, que es lo mismo que está en Mateo 24. Entonces, si leemos Mateo 24 o Marcos 13, déjeme terminar con esa. Creo que no la leí. Creo que sí. El Marcos 13, voy a leer todo el contexto en relación al mensaje que da Cristo. Sí lo puse. De la higuera en el 28. De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Hay señales. Sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas,
conoced que está cerca a las puertas, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, hermano, básicamente lo que tienes que hacer es permanece despierto. Lee la palabra de Dios, estúdiala, escucha estos estudios, platica con el Señor, estar en oración. O sea, no es tiempo de andar afanado, hermanos, buscando cosas. No busquemos Si tienes dinero, tampoco es ahí para que lo tires a la basura. No. O sea, de acuerdo a como el Señor te va llevando, o sea, no andes afanado. Tú deja que el Señor te vaya guiando y en la medida que Dios te va guiando, o sea, pero hazlo todo sin el afán de querer tener riqueza, sin el afán de... Tú sigue al Señor. Deja que el Señor te cuide de ti. Si tú andas en este tiempo buscando las cosas del mundo, tú vas a ser avergonzado. Dios no va a cuidar de ti y la gente se va a burlar de ti y tú lo vas a sufrir. No, hermanos, es tiempo. Si tienes dinero y tienes la oportunidad de ayudar a tu hermano, ayuda a tu hermano, a tu hermana, para que tengas tesoro en el cielo. Ayuda a tu hermana, o sea, no veas nada más por ti, ayuda a tu hermano. ¿Tienes comidita? Llévale al que no tiene, al más pobre. Y el más pobre es aquel, hermanos, que no tiene a Cristo. Ese es el más pobre. El que vive debajo del puente, hermanos. El más andrajoso que tú veas. Es el que más, y usualmente los más andrajosos, que a veces ya tienen hasta un año sin bañarse, o sea, andan bien. Ellos usualmente ni quieren acercarse a la gente. Uno trata de acercarse a ellos y se van. O sea, no quieren que uno se acerque a ellos. Aférrate, ora antes de ir con ellos, aférrate y llévales. Y si te da asco, lo que tú quieras. O sea, vístete de una forma en la que tú puedas darle un abrazo a aquella persona. Dale un abrazo a aquella persona que anda andrajosa, porque lo necesita, hermano. Si puedes, llévalo. Si tienes carro, y agárralo, súbelo al carro y llévalo a comer a un restaurante. Donde te diga el Señor lo que puedas comprar. Hay lugares a lo mejor donde no te pueden dejar, no lo dejan entrar. A lo mejor no lo van a dejar entrar en un restaurante de lujo. Pero que sea por ayudar al pobre, no para presumir, hermano, para que la gente te vea. No, debe de salir del corazón. Debemos de ayudar a nuestros hermanos, sobre todo a los ciegos, a los que Satanás los tiene bien afligidos. Hay que ir a visitarlos, hermanos, a los encarcelados, en las drogas. Esos son los encarcelados, los que andan en las drogas, los que andan en... Hay que ir a visitarlos. No lo dejen para después. Entonces, para que el Señor pueda decir, para que le haga el Señor ofrenda agradable a Dios, la de Panchito que fue a llevarle un taquito a mi hijo que sufre. Acuérdense y con eso termino, acuérdense de la parábola del buen samaritano. ¿De qué nos sirve alimentarnos de la palabra de Dios si no ayudamos a nadie? La palabra de Dios es buena, pero hay que ponerla en práctica, hermanos. ¿Ok? En lugar de andar afanados en tener dinero, no, ayuda al que no tiene. Ayuda al que no tiene. Y Dios cuidará de ti. ¿Ok? Paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.